Y venga, piensa ya que hay cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya, ponte en la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, y venga, piensa. Hola amigos, este es mi primer vídeo en solitario en YouTube, lo cual le agradezco a Tomás Claus de la tertulia de guerrilleros que se realiza todos los domingos a las 22 horas, hora peninsular española, ya que gracias a él conocí este medio. No hablo de YouTube, lógicamente, sino de las tertulias que se realizan en él. Y gracias a él conocí también a Lucas Sassi, que es miembro del movimiento Paz Mundial, y que me ofreció la oportunidad de exponer mis investigaciones en su canal, en el canal de Paz Mundial, todos los sábados a las 22 horas de España, 18 de Argentina, 15 horas de México, etcétera, etcétera. Estamos allí mostrando documentación, correspondencia y prensa sobre temas concretos que demuestran que esta realidad está guionizada. En mi canal, que es lo haré de forma más breve, ya que sé que haya mucha gente que no le gusta leer o pierde la concentración. Y bueno, pues he decidido leerles yo, para que la información llegue a más gente. No obstante, decirles a los que sí aprecian la lectura que pueden visitar mi blog, que lo dejo en la descripción del vídeo, junto con la carta original de la que vamos a hablar, la transcripción de la misma al inglés y su traducción, que es la que os voy a leer yo. Mucho se habla de la correspondencia entre Albert Pike y Josep Mazzini. Como ya he dicho en otras ocasiones, yo no he conseguido encontrarla, pero bueno, hay un libro que se llama Peones en el juego, que habla de ella y que el autor fotografió al parecer estas cartas. Pero bueno, no es para hablar de este cruce de misivas entre Pike y Mazzini, sino para exponer el original de una carta que fue enviada por Josep Mazzini a Alexandre Auguste Ledru-Rollin y Carl Blin el jueves 24 de abril de 1862, al que por entonces era el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. La carta está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y también se puede consultar, como he dicho, en la descripción de este vídeo y en mi blog. Procedo a leer. Señor, desde el estallido de la feroz contienda en la que está usted tan noblemente luchando contra la rebelión interna y la servidumbre humana, el corazón de las naciones que con sus aspiraciones a la libertad se identifican y en cuyo nombre nos dirigimos a usted, no ha dejado ni por un momento de estar con usted. Debido a que hemos visto la causa de la unidad y la emancipación representada en un republicano tan sincero como enérgico, nunca tendremos, incluso en los días más tormentosos de la lucha, que dudar de su éxito final. Y disponemos sin descanso, ejercido por nosotros mismos, con todos los medios a nuestro alcance, para impresionar a otros con las mismas creencias. Como republicanos, nos hemos sentido muy bien al romperse en pedazos el que su gran república iba a proporcionar armas a todos los despotismos de Europa, es decir, a los enemigos de los principios que representamos. No habrían contribuido moralmente con toda nuestra simpatía y con todos nuestros esfuerzos, especialmente en lo que se refiere al movimiento de opinión pública europea. Había un vínculo de unidad entre ustedes y nosotros desde el principio de esta lucha, al servir a la causa de la libertad, su causa. Estamos sirviendo a la nuestra propia. Aunque los distintos gobiernos monárquicos, por su parte, han hecho lo peor para dirigir el juicio de Europa por mal camino, esta ya no es engañada. Ella sabe que va a triunfar sobre sus enemigos en su casa, y ella firmemente confía en que va a triunfar también sobre sus enemigos en el extranjero, que están tratando, mediante el aborrecible programa monárquico europeo de expedición mexicana,
de realizar nuevos intentos que tarde o temprano se harán. Incluso en esta última contingencia mencionada, estamos seguros de que Estados Unidos sería capaz de superar el peligro, pero la guerra que a continuación se vería obligado a realizar en México costaría mares de sangre y produciría ruinas sin fin. Tampoco sería posible evitar crear animosidades internacionales que, transmitidas de generación en generación, contaminarían la mente de las naciones que están en la actualidad listas para el establecimiento de la relación social más amistosa con la República Americana, sobre la base de una similitud de sentimientos e instituciones. Ahí está el punto, creemos, donde existe la comunidad más fuerte de intereses entre su país y nuestra propia causa. Se han hecho grandes progresos en Europa en cuanto a las ideas del gobierno popular desde 1792, cuando Francia desplegó la bandera republicana, la bandera de la fraternidad universal. En esta época era posible aún para los opresores dirigir a las naciones en rebaños contra este pueblo con el fin de volver a imponer el yugo en el cuello. Pero ahora una sensación diferente prevalece en toda Europa. Las naciones están, cada una de ellas, cansadas de sus tiranos. Son abundantes y están listas para la libertad. Y para conquistar esa libertad de una sola vez, solo necesitan la ayuda de un gobierno amigo. Sabemos que en el actual estado de cosas, los Estados Unidos no podrían dar esta ayuda de una manera pública y ostensible, pero incluso si se hubiera dictado en secreto, no sería de menor utilidad. Y seguramente las ventajas que se derivarían de ello a los propios Estados Unidos serían como para justificar plenamente el sacrificio hecho. El movimiento popular de Europa ya ha comenzado. Italia está arriba, unidos en el sentimiento nacional, el roce de la acción, que tiene más de la mitad de su independencia ganada. Hungría y las otras posesiones no alemanas de la Casa de Habsburgo están dispuestos a seguir. El conjunto de Alemania, de Berlín a Viena y Frankfurt, pronto se lanzará con el corazón, el alma en la lucha contra el despotismo. Las complicaciones en Prusia entre el rey y el parlamento probablemente servirán para llevarla a la crisis, y la lucha solo se convertirá en la más amarga por el hecho de que hasta las aspiraciones más moderadas a la unidad y el autogobierno han sido rechazadas con altanería por una monarquía encaprichada. Y Francia, donde el despotismo había sido capaz de establecerse, primero dando sucesivamente falsas promesas de libertad y a continuación haciendo uso del esplendor prestado de un gran nombre, Francia está ahora deshaciéndose de esas culposas ideas delirantes y despertando de su largo sueño. Su burguesía y sus masas, que habían sido divididas tan ingeniosamente, están una vez más haciendo causa común. A partir de esta serie de continuos, aunque por el momento al parecer actos aislados de la oposición, que siempre han precedido a una revolución allí. El ejército francés está todavía refrenado solo por su disciplina de hierro, o en parte sobornado por los privilegios que ha recibido. Pero incluso ese ejercicio, que en Crimea se imaginaba que estaba luchando contra el despotismo, que en Italia creía que estaba conquistando la libertad de una nación entera, comienza ahora a ver que su heroísmo fue empleado solo para aumentar el poder y la vanidad de un hombre, y que siendo entusiasta, está creciendo frío y desconfiado. Todas las clases desean tanto un cambio, una revolución, y cuanto antes se tome la decisión, mejor, sintiendo como lo hacen que en la víspera de un gran conflicto entre el despotismo y la libertad, ni hay seguridad posible, ni la industria puede prosperar. Por lo tanto, de nuevo decimos, todo está listo para la acción en Europa. Pero para reunir estas aspiraciones, para darles la unión, la forma y un impulso decisivo, el propagandismo debe ser organizado a una escala más vasta, a una escala que abarque la cabaña y la mansión, con el fin de ser capaz de hacer frente a los recursos del opresor, y así poner en peligro la posición en la que se encuentra él. Y con él, todos los despotismos de Europa
sentirían el efecto en el plazo de 6 meses. Ahora podríamos tal vez encontrar los medios pecuniarios necesarios mediante la recopilación de los óvulos individuales entre nuestras naciones, pero sería a riesgo de deshacer nuestro trabajo, con el riesgo de traicionar el secreto ante los opresores y darles la alarma antes de que la acción pudiera iniciarse de forma segura. Así es, literalmente, el hecho de que en la posesión de un relativamente pequeño presupuesto de medios revolucionarios, la libertad y el bienestar futuro de nuestras naciones, y cuyos intereses ciertamente son idénticos a los de su propio país, ahora están en ciernes. Señor, es por estos medios pecuniarios de acción que nos dirigimos a usted ahora con una demanda. Y lo hacemos en nombre de los mismos principios por los que usted está pugnando, los que siempre hemos luchado por mantener a través del buen informe y del mal informe, y por los que tantos alemanes valientes están luchando en las filas de la Unión. No nos olvidamos de que puede parecer difícil el que usted nos otorgue esta demanda, debido a los sacrificios colosales que su nación está haciendo mientras le enviamos este llamamiento a usted. Pero recordemos que Francia, cuando ella pasó por una gran crisis revolucionaria, aunque drenada de dinero y ocupada con los enemigos de fuera y con los enemigos de dentro, no dudó en hacer nobles esfuerzos por ayudar a los países vecinos en el establecimiento de su propia libertad. Y ¿no sería una digna página de la historia de América si en los próximos años los hombres que pudieran leer que mejor suerte que aquel gran hombre, Washington, quien lamentó su imposibilidad de redimir su deuda de gratitud con Francia, el presidente Lincoln tuvo, que mientras establecía la libertad del nuevo mundo en un fundamento eterno, ayudaba, al mismo tiempo, a la causa de la independencia y la libertad en Europa? ¿No habría ganado así doblemente el agradecimiento de la humanidad y creado un vínculo de unión y hermandad entre las naciones a este y al otro lado del Atlántico? Rogamos que contribuya con nosotros con el más profundo respeto. Ledru Rollin, Joseph Mazzini y Carl Blind. Londres, a 24 de abril de 1862. Para situarnos un poco en el momento histórico y conocer un poco a los remitentes, diré que en marcha estaba desde hacía ya un año la guerra de secesión de Estados Unidos. En aquellos días también el Tratado de Londres de 1861 se veía roto al cambiar las intenciones y aspiraciones de Francia. Dicho tratado había sido firmado por Francia, España y Reino Unido con el objetivo de emprender acciones para cobrar los reembolsos de préstamos que México había contraído. En aquel momento estaba Benito Juárez al frente del gobierno mexicano y había anunciado la suspensión de los pagos de la deuda externa. En el artículo 4 del Tratado de Londres, las partes afirmaban que no pretendían adoptar ninguna medida de carácter exclusivo y que estaban enteradas de que el gobierno estadounidense también tenía reclamaciones que hacerle a México, con lo cual quedaban en enviar una copia de dicho tratado a Estados Unidos. Y al parecer esto es lo que se había roto y por eso Mazzini se regocijaba junto con sus amigos. A principios del citado mes de octubre, es decir, un mes antes de la firma del Tratado de Londres, un joven de 17 años disparaba a la reina de Grecia y el diario español La Esperanza se preguntaba quién tenía más culpa, si el chaval que efectuó el disparo o su padre que le habría hablado miles de veces de Mazzini. Así pintado todo, puede que haya quien piense que si Mazzini y sus amigos luchaban en contra de las monarquías eran unos héroes, pero luchaban por la liberación de todos y cada uno de los humanos o por hacerse con el poder y los medios necesarios para imponer su propia voluntad.
Y cuando digo con los medios necesarios me refiero también a los recursos humanos. Puede que los números del movimiento democrático solo fueran válidos si más humanos podían acceder al voto. ¿Y no sería una buena razón para ganar votos el ser el libertador de esos humanos, de esos votantes? Esto lo tendrá que dilucidar cada uno por sí mismo. Karl Marx, dijo en una entrevista que concedió a Landor en 1871 que las ideas de Mazzini no eran otra cosa que la vieja idea de una república de clase media. Él creía que el punto de vista de clase media de Mazzini era reaccionario y que el proletariado nada tenía que ver con ese punto de vista. En otra entrevista también dijo que Mazzini, se refirió a él como ese idiota recalcitrante. Para conocer un poco a los remitentes, no vamos a hacer tampoco aquí una biografía completa, animo a la gente a que investigue por sí misma, como siempre hago, pero bueno, decir que Giuseppe Mazzini era apodado el alma de Italia. Fue un político, periodista y activista por la unificación de Italia. Fue uno de los fundadores de la asociación que hubo entre Polonia, Alemania y unos cuantos refugiados italianos que se llamó la Joven Europa. Mazzini soñaba con conseguir la libertad nacional, no como fin, sino como medio para acabar consiguiendo una asociación de naciones, formando una especie de Europa federal para regular los intereses comunes de Europa. La joven Europa no poseía ni fondos monetarios ni apoyo popular. Aún así, siempre permaneció fiel al ideal de un continente unido, para el cual la creación de naciones individuales era un paso preliminar indispensable antes de unir todo el continente. Ledru Rollin era un radical francés, un político francés, que es famoso por la frase "ahí va mi gente, debo averiguar hacia dónde van para liderarles". Es conocido también por ser defensor del sufragio universal masculino, y sus discursos, junto con los de Louis Blanc, dirigidos a los trabajadores, Lille, Dijon y Chalons, se dice que fueron los que realmente anunciaban la revolución. Se le atribuye también el haber impedido el nombramiento de la duquesa de Orleans como regente en 1848, cuando se formó el gobierno provisional. Él fue ministro de Interior y también fue miembro del comité ejecutivo nombrado por la Asamblea Constituyente, a pesar de que su amigo Louis Blanc y otros llamados extremistas fueron excluidos del gobierno. En la crisis del 15 de mayo, lo que se podría llamar intento de golpe de Estado, a pesar de que los manifestantes le incluyeron en el gobierno que pretendía lograr, junto con Blanc y otros, él se puso definitivamente al lado del noble Lamartine y como partido en contra del proletariado. Dio un giro de 180 grados, ¿no? Su posición desde entonces pues sería difícil, ya que las clases trabajadoras no volverían a confiar en él, porque se sintieron lógicamente traicionadas. Después de oponerse a la política de Luis Napoleón, él mismo escapó de Londres, donde se unió a la ejecutiva del Comité Revolucionario de Europa, contando con Josep Mazzini y Lajos Kossuth, por ejemplo, entre sus colegas. Karl Blin era otro revolucionario, escritor y político alemán, interesado en la historia, la mitología y la literatura alemana. Pasó por París, fue expulsado de allí y se fue a Bruselas hasta que se refugió en Inglaterra, donde se interesó por los movimientos democráticos.
Él mantuvo una activa correspondencia con Garibaldi, Mazzini y Blanc y fue elegido para liderar la unificación alemana, que aconsejo que la gente se mire. Si podéis ver la segunda entrega de documentos que demuestran que esta realidad está guionada, os abrirá un poco de luz respecto a esto. Y bueno, como digo, fue elegido para liderar la unificación alemana y para convertirse a posteriori en el líder europeo y mundial, como se desprende de una carta escrita por Garibaldi a Blin el 10 de abril de 1865. Este le dice concretamente: este liderazgo, por supuesto, no se requiere para dominar a otros pueblos, sino para guiarlos por el camino del deber, para conducirlos hacia la hermandad de las naciones, en la que se destruyeron todas las barreras erigidas por el egoísmo. Necesitamos el tipo de liderazgo que en la verdadera tradición de la caballería medieval se dedicaba a corregir errores, a apoyar a los débiles, sacrificando ganancias momentáneas y obteniendo una ventaja importante para lograr algo más fino y satisfactorio: el aliviar del sufrimiento a nuestros semejantes. Tendría que atraer a su causa a todos aquellos que estén sufriendo mal o que aspiren a una vida mejor, y a todos los que estén sufriendo opresión extranjera. Este papel de liderazgo mundial, que ha quedado vacante, tal y como están las cosas hoy en día, bien podría ser ocupado por la nación alemana. Ustedes, los alemanes, con su grave y filosófico carácter, bien podrían ganarse la confianza de los demás y garantizar la futura estabilidad de la comunidad internacional. Esperemos, pues, que usted pueda utilizar su energía en superar a sus apolillados 30 tiranos de los diferentes estados alemanes. Esperemos que después de ello se pueda hacer una nación unificada con sus 50 millones en el centro de Europa. El resto de nosotros al completo le seguiremos con entusiasmo y alegría. Decir que el 9 de abril de 1862, 15 días antes de ser escrita la misiva que nos ocupa, la que dirigen Mazzini, Rollin y Blin a Lincoln, los plenipotenciarios de los monarcas firmantes del Tratado de Londres informaban al ministro de Asuntos Exteriores mexicano su intención de separar sus acciones respecto a México. El documento fue transcrito por el periódico español La Discusión, que también publicó otras cartas y documentos generados al respecto. Y hasta aquí mi primer vídeo. Espero que os haya gustado, si no lo siento. Y muchas gracias a todos. Nos vemos. Y venga, piensa ya que hay cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya, ponte en la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, y venga, piensa. No te dejes atrapar por este sistema, no te dejes atrapar por esta sociedad. Siempre existe una alternativa, siempre existe. Oye la voz que está en tu interior y escúchala como está reclamando que alces tu mano contra Babilón, que alces tu mano.